Sí, ya hemos hecho vídeos de coches raros y de motores raros, pero te doy mi palabra, este supera a todos los demás. Te aseguro que te voy a hablar de sistemas de propulsión no solo que no conocías, sino que ni siquiera imaginabas. ¿Aceptas el reto? Desde Disneyland París y junto al Jeep de Indiana Jones, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis que ese juego de palabras que oí por primera vez a mi poetisa favorita, Gloria Fuertes, de ingeniero, ingenioso, es para mí un mantra. ¿Qué otra cosa tiene que ser un ingeniero que no sea ingenioso? Hay infinitas muestras de que los ingenieros son ingeniosos, sobre todo en el mundo del motor, pero las que vamos a ver hoy denotan una imaginación sin límite, porque, como te he anticipado al comienzo de este vídeo, no es que no las conozcas, es que probablemente ni te las imaginas. Estás poniendo el listón muy alto. Sí, pero es que estoy muy seguro de las cartas que voy a jugar. Vamos a comenzar con esta lista, pero antes os hago una advertencia. Ya he hablado de motores. Realmente sería más exacto hablar de sistemas de propulsión, o sea, sistemas que son capaces de mover un vehículo. Os detallo esto y ya entenderéis por qué. Motor de inercia. Todo el mundo sabe que es un volante de inercia. Generalmente es una pieza, generalmente metálica, redonda, bastante pesada, que lo que hace es guardar energía en forma de inercia. Es muy utilizada en los motores, especialmente en los motores alternativos de 4 tiempos, para conseguir cierta regularidad. Por eso, cuanto menos cilindros, el volante de inercia en proporción es mayor o más pesado. El caso límite es un motor monocilíndrico. Como todos sabéis, los motores de 4 tiempos, para un tiempo de trabajo, es decir, media vuelta, tiene que dar 2. Para que el motor no vaya a trompicones e incluso no se cale a bajas vueltas, lo que se le hace es poner un volante de inercia bastante grande, para que gane regularidad a pocas vueltas. ¿Y dónde está la regresa si lo usan todos los motores? Porque una cosa es utilizar como un elemento más el volante de inercia y otra cosa es que todo el motor sea simplemente un volante de inercia. Se habla, y si lo buscáis en internet, de motor de inercia o de motor de volante de inercia. No es verdad, no es un motor. Realmente es un almacén de energía. Lo que tú haces es, pones un volante de inercia muy grande y muy pesado, suele estar cerrado, incluso al vacío, y lo que haces es que gire muy rápido y almacene inercia que luego te permite mover el coche. ¿Te parece imposible? Pues no, no lo es. Fíjate, en 1982 General Motors presentó un prototipo funcional con un motor de este tipo. Fue abandonado, ¿pero por qué? Fue abandonado por 2 motivos. Primero, porque los motores térmicos mejoraron mucho su eficiencia y luego porque bajó el precio del petróleo. Volvo también investigó en este sentido, como alternativa al coche eléctrico, porque no dejaba de ser eléctrico. Os cuento por qué. Este coche tenía un volante de inercia muy pesado, con unos rodamientos fantásticos, en una cápsula al vacío. Entonces tú por la noche, con un pequeño motor eléctrico, lo enchufabas a la red y conseguías que ese volante girase muy deprisa y al día siguiente tenías el coche cargado de inercia. Son coches tan raros que hay poca información y menos fotos. Se lo he puesto muy difícil a Rodrigo. Pero este sistema se pensó incluso en utilizarlo en Fórmula 1, porque en Fórmula 1 tenía una ventaja adicional, que el reglamento no contemplaba este tipo de almacenamiento de energía. Motor de aire. ¿Te imaginas un motor que funcione con aire? No hace falta que te lo imagines porque existe, aunque en este caso también se trata de un almacenador de energía. A principios de los años 2000, la empresa MDI, gracias al ingeniero francés Guy Negre, presentó un propulsor de aire comprimido. Como te digo, se trata otra vez de un sistema almacenador de energía, porque lo que tenías era aire comprimido y una especie de motor con su émbolo que le inyectabas aire comprimido y se movía, por supuesto, con emisiones cero. Te parecerá una tontería, pero tan tontería no era porque en 2015 PSA reconoció que estaba investigando en sistemas parecidos a este, pero mucho más avanzados. Y es que tener en cuenta que el problema de la energía eléctrica es almacenada en un coche, porque las baterías pesan y todo este tipo de cosas, pero en este caso tú puedes con un motorcito eléctrico conectado a la red comprimir aire y utilizarlo en el motor y, como os digo, emisiones cero.
Coches solares. Seguimos retando a la imaginación. ¿Te imaginas un coche que solo necesite el sol para funcionar? En algunas zonas de España, bueno, y de otros sitios en el desierto serían fantásticos. Bueno, no hace falta que te los imagines, porque los hay. Y no ni uno ni dos, sino más. La firma alemana Sonomotor diseñó coches de este tipo que además pretendían ser accesibles. El modelo existía. Lo que sucede es que esta firma, para financiarse, en vez de recurrir a préstamos, pues lo hizo mediante un sistema de reservas, que tú reservabas el coche, con ese dinero lo iban a desarrollar y hacer. Iban a iniciar la producción del Sono Sion. La cosa acabó mal en 2023. Pero no pierdas la esperanza, porque marcas tan serias, hay muchas más, voy a citar solo algunas: Audi, Mercedes, Nissan, Tesla, Toyota y ahora la norteamericana Lucid Air, están trabajando en modelos así. En este caso no se trata de un coche que funcione solo con energía solar. Lo que sucede es que un coche tiene superficies planas muy amplias que si le pones paneles solares puede recargar gratis total la batería y puede ayudar a mejorar el rendimiento del coche. Yo voy a hacer un poco, como dice un amigo, de bruja Lola en este caso, porque yo creo que el mayor rendimiento que cada vez tienen las placas solares, que con menos superficie pues son capaces de generar más energía eléctrica, va a hacer que en un futuro no muy lejano sea muy corriente que muchos coches en el techo o en el capó lleven paneles solares que van a ayudar a recargar las baterías. Y en zonas, por ejemplo, cuando he escrito este guión estaba en Andalucía, como esta, donde hay mucho sol, pues hará que la factura para moverte en el coche sea mucho más baja. Motor de goma. No me refiero a un motor que esté hecho con goma, sino un motor que almacena, nuevamente hablo de un almacenador de energía que es a base de retorcer gomas. Los que tenemos ya una cierta edad, antes de que se meta conmigo Rodrigo, hemos utilizado este motor en alguna ocasión. Yo recuerdo que hacía aviones planeadores que tenía una goma y entonces giraba la hélice y lo que permitía es que, aunque no subimos un sitio alto, desde el suelo tiraba el avión y mientras el motor proporcionaba energía conseguía que el avión subiera y luego planearse. En su momento me parecía muy sofisticado. Como os digo, el sistema no puede ser más simple. Pones un gancho fijo y otro a una hélice, por ejemplo, con otro gancho, lo giras, tensa mucho la goma y cuando lo sueltas gira a toda velocidad en sentido contrario. Como dice un amigo mío, el mecanismo de un botijo. Y te preguntarás, esto es un chiste, Máximo, no pretenderás que haya un coche que se mueva así. Pues sí, sí que lo hay, porque la empresa Zirin de Pasadena, Estados Unidos, ha fabricado un coche que en realidad es un juguete, pero ojo, que es de escala 1:1, que además lo ha construido con un motor de este tipo. Además lo ha hecho el coche a base de imprimir en una impresora 3D el chasis y unirlo y pegarlo. Y bueno, con un poco de plástico, mucha imaginación, volvemos a la imaginación, unos cuantos tornillos y un mazo de gomas han conseguido un coche. Y ojo, que supera, los 50 kilómetros por hora. Mejor no hablemos de autonomía, mejor que no hablemos de autonomía. Pero lo he traído aquí como curiosidad más que como alternativa. Motor de agua. El motor de agua existe. ¿Que no te lo crees? Yo te digo que sí. Entonces, ¿por qué no lo usamos todos? Es lo que te voy a explicar ahora. Vamos a hablar un poquito de física, pero cosas muy sencillitas, no os preocupéis. Una de las leyes de la termodinámica dice que no puedes extraer de un sistema o un dispositivo más energía de la que introduces. Vamos, simplificando, el agua no es un combustible, su energía es cero, por lo tanto, no sirve como combustible. Sí, ya sé que me podéis decir, bueno, pero si separas el hidrógeno del oxígeno y luego entran en combustión, pero es que hace falta más energía para separarlo o la misma que la que luego produce. Así que como el agua ni arde ni explota, no es un combustible. Pero, ¿y si la conviertes en combustible? ¿Se puede conseguir eso? Pues sí, se puede conseguir a base de boro. Y es que si añades boro al agua, la conviertes en combustible. Y esta era la base de un motor que se hizo muy famoso en España en los años 70, en la televisión. Yo me acuerdo perfectamente, un señor que se llamaba Arturo Estevez Varela. Todo un espectáculo. Yo aprendo mucho con todos vosotros, incluso con Rodrigo, que me recuerda que el mayor productor de boro es Turquía y luego Chile, pero a cierta distancia. Y es que el boro lo que pasa es que reacciona con el agua produciendo hidrógeno. Todo muy bonito, muy bien, salvo por un problema, que es que el boro es escaso
y carísimo, cuesta como 2.000 euros el kilo. Para que te hagas una idea, en un coche con motor de agua, con este sistema de Boro, recorrer 100 kilómetros te costaría entre 1.500 y 2.500 euritos de nada. Motor de leña. No podía cerrar este vídeo de motores raros sin un sistema muy eficaz y muy moderno que tiene más de 100 años. Y es que en 1920 George Imbert diseñó un sistema para conseguir gas a partir de la madera o a partir de casi cualquier cosa que ardiese. Más tarde, en 1936, Louis Liebold mejoró el sistema y lo patentó y le puso un nombre comercial que suena muy bien, Gazauto, y consiguió un éxito notable en momentos en que había una falta absoluta de gasolina, de combustibles, como es el caso de los momentos durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los momentos posteriores y antes todavía en la España de la posguerra. Lo bueno de este sistema es que no te hacía falta un coche especial, no. El coche que tuvieras, le acoplabas este sistema y hacías que anduviese utilizando leña. Esto lo que hacía es que convertía la leña, hacía con un sistema que se llama pirólisis, producía un gas con el que alimentabas el motor, que era un motor normal y corriente. Las prestaciones eran menores, poco o mucho menores, y había que echar madera con bastante frecuencia. Pero conseguías un milagro de tener un coche de gasolina que funcionaba sin gasolina. Podías utilizarlo cuando no había gasolina a base de meter madera, que es más fácil y en su momento claramente más barato. Conclusión. ¿Eran o no eran ingeniosos estos ingenieros que desarrollaron estos sistemas de propulsión? ¿Eran raros o no eran raros? Pero sobre todo, lo más importante, sed sinceros con vosotros mismos. ¿Cuántos de estos sistemas conocíais? Ya sabéis que para mí es un reto sorprenderos, que sabéis mucho de coches y siempre es un reto, y en este vídeo lo pretendía. ¿Lo he conseguido o no? Os leo en comentarios. Coche del día. En un vídeo de rarezas como este me he dejado un as en la manga, y ese as es el Aptera. El Aptera es un vehículo obra de una empresa que se llama Aptera Motors. Y es un coche eléctrico, pero equipado con paneles solares. Es un coche muy particular, cortito, de 4,36 metros y solo 3 ruedas. Tiene motores de 136 caballos y 204 y 3 tamaños de batería, 40, 60 y 100 kilovatios hora. Con la más grande, el Aptera anuncia, yo creo que de forma un poco optimista, hasta 1.600 kilómetros hora de autonomía. ¿Pero por qué? Gracias a esa trampa, que es que se estima unos 64 kilómetros extra de autonomía diaria, lo que le conceden esos paneles solares. Imagino que no será lo mismo en Hamburgo que en Sevilla, pero esto la marca no lo cuenta. Consultorio. Aitor me ha sorprendido, porque dice que tiene un problema, que tiene una furgoneta que usa muy poco y que cuando va a arrancarla a veces no tiene batería, y que había pensado poner en el techo, como es una furgoneta alta, unas placas solares para que así carguen la batería. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? La respuesta es que ¡qué gran idea! ¿Cómo no se me ha ocurrido? Porque yo tengo el mismo problema, que tengo una furgoneta, lo uso poquísimo, además tiene una alarma que consume mucha batería y muchas veces voy a cogerla y no arranca. Y realmente tienes razón, si pones un par de placas solares, como las que se utilizan en los barcos, y lo conecto a la batería, pues seguramente mantendría la batería, aunque no la cargase. Lo que te voy a decir, Aitor, es que te pido un favor. Si lo haces, infórmanos, mándanos fotos y cuéntanos qué tal te va. Aquí es un consultorio al revés. La pregunta te la hago yo. Gregorio me comenta que tiene un BMW i3, como todos sabéis, eléctrico. Está encantado con él, pero ya tiene años y ha perdido autonomía. Y claro, pues no le sirve. Y estaba pensando en cambiarlo, pero no sabe, la pregunta es, no sabe si cambiar el coche o si compensa cambiar la batería. La verdad, la respuesta no es fácil, es una decisión que tienes que tomar tú. A ver, yo he investigado un poco y según BMW, cambiar esas baterías te puede costar en torno a los 8.000 euros. Si el coche lo tienes bien, con las baterías nuevas, pues es casi a reestrenar, porque ese coche no te va a dar ningún problema mecánico. Lo que sucede es que hay coches con tecnología eléctrica más moderna. También es cierto que ese coche todavía se cotiza bastante, si lo vendes, fue un coche muy atractivo. Así que la duda entre cambiar las baterías
o vender ese coche que te pueden dar, yo he visto hasta 15.000 euros por ese coche con los años que tiene el tuyo, que me has dicho que tiene en torno a 4 o 5, o venderlo para comprar uno nuevo, pues es una decisión tuya. Yo te diría que si te gusta mucho tu coche, a lo mejor se da cuenta cambiar las baterías. Si te apetece estrenar coche, mejor cámbialo. Llegamos al final de este vídeo, donde os recuerdo que nos mandéis intros divertidas, imaginativas, decidnos dónde estáis y que se os oiga bien. Y nada más, gracias por comentar, sobre todo Aitor, gracias por comentar, gracias por vuestros likes, por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros y ayudarnos, por compartir este vídeo, pero lo más importante es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.